Buenos días. La Asociación Mexicana de Enfermeras Especializadas en Medicina Crítica y Terapia Intensiva les da la más cordial bienvenida a la sesión académica vía webinar internacional con el tema Manifestaciones neurológicas del paciente con COVID-19. Sean todos cordialmente bienvenidos. Es un gusto el día de hoy presentar esta sesión de tipo internacional y a la cual hemos invitado a ponentes con experiencia en la temática a abordar el día de hoy. Es un gusto presentar a cada uno de ellos y es un placer que el día de hoy estén con nosotros. A continuación me permito presentar a los panelistas invitados. Contamos con la presencia de Jaime Enrique Castellanos Guevara, quien es actualmente licenciado en enfermería, coordinador de enfermería de la UCI en el Hospital Dr. Gustavo Domínguez Zambrano en el país de Ecuador. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Asimismo, contamos con la presencia de Renan Martins Ribeiro. Él es actualmente coordinador de enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario HSP Unifes en Brasil. Actualmente es miembro de la Junta de la Asociación Brasileña de Enfermería en Cuidados Intensivos, AVENTI. Además, es miembro de la Asociación Brasileña de Enfermería Neurológica y Neurocirugía, AVENEURO. Es un gusto que el día de hoy estés con nosotros. Y contamos con la presencia de la maestra Nexieli González de la Paz, quien es enfermera especialista en neurología, actualmente supervisora de enfermería del Hospital Juárez de México, vicepresidenta de AMEMTI y docente de la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia del Instituto Politécnico Nacional. Igual es un gusto que el día de hoy estés con nosotros, Nexi, en esta importante sesión. Y sin más, vamos a dar inicio a estas sesiones. Para iniciar, contamos con la presencia de Jaime Enrique Castellanos Guevara, quien nos dará el tema Manifestaciones del Sistema Nervioso Central. Bienvenido y adelante, Jaime. Bueno, buenos días, mucho gusto. Desde acá de Ecuador, les saludo con mucho cariño. Me fue encomendada este tema gracias a la compañera Nexi, quien he tenido la oportunidad de compartir con ella en algún evento sobre temas de neurología en el Perú. Y bueno, de ahí hicimos muy buena química, dado que tenemos muchos puntos en común en el manejo de nuestros pacientes. Nosotros empezamos a meter pacientes en la unidad de cuidados intensivos aproximadamente el 23 de abril en horas de la madrugada. Tuvimos nuestro primer paciente y ya hoy día hemos atendido más de 125 pacientes en la sala de terapia intensiva. Con una mortalidad que ronda los 35-38%, compartía con mis amigos. Y bueno, hasta el día de hoy el índice de ocupación se mantiene, no hay camas en terapia intensiva, siempre tenemos 2 o 3 o 4 pacientes esperando en cuidado crítico y asimismo en medicina interna esperando cupo. La lucha sigue, la lucha continúa, los temas aparecen y tampoco podemos descuidar los pacientes neurológicos. De tal manera que vamos a hablar un poquito de lo que son las manifestaciones clínicas del sistema nervioso central en pacientes que presentan el SARS-CoV-2 o el coronavirus. Y para nadie es un secreto esta realidad. Fíjense que a nivel mundial, esta mañana ya teníamos 12.500.000 personas infectadas en el mundo, algo que ha cobrado más víctimas que cualquier otra pandemia como la gripe española. Fíjense que para el país hermoso de México, que también he tenido oportunidad de visitarlo unas 3, 4 veces, hay cerca de 290.000 casos y siguen en aumento. 34.191 fallecidos. En Ecuador, que tuvimos un pico elevado en la provincia del Guayas o la ciudad de Guayaquil, con un índice de contagio altísimo,
ya empezó a caer un poco, digamos, la curva y tenemos 65.000 casos y han muerto 4.983 personas. Y a nivel de nuestra sala de terapia intensiva, que es una sala pequeña comparada con la del amigo Renan, nosotros apenas tenemos 18 camas de terapia intensiva, contando las camas de UCI y de cuidados críticos. No contamos las pediátricas, tenemos un índice de ocupación de 100%, al igual que nuestro predecesor, que es el Instituto Ecuatoriano del Seguro Social, equivalente al mexicano de Seguro Social, que también dispone de unas 10 camas y el índice de ocupación es elevado. Los únicos que tienen camas hoy día son las clínicas privadas, que están empezando a prestar servicio tercerizado al Ministerio de Salud para también satisfacer la demanda y desahogar un poco los hospitales. Algo importante que podemos decir es que a nivel del coronavirus, cuando éste ingresa en el cuerpo, él tiene una predilección por ciertos sistemas, ataca produciendo una infección directa o un foco infeccioso directo de predominio más que todo pulmonar, que este puede pasar directamente por la vía sanguínea o la vía neuronal, llegando a aumentar lo que es la permeabilidad capilar, produciendo daño tisular, acompañado de una liberación desordenada e incontrolada de interleuquinas que producen la famosa tormenta de citoquinas, aumentando la permeabilidad de la barrera hematocefálica en muchos casos y a nivel de la neurona aumentando lo que es la desmielinización. Asimismo, se ha estudiado mucho en autopsias que se han realizado en estos pacientes el mecanismo que tiene sobre inhibir la conversión de la angiotensina 1 en la angiotensina 2, produciendo aumento de la angiotensina 2. Y como sabemos, esto es una enzima vital para lo que es corazón, riñón y pulmón. Y el endotelio a nivel del pulmón sufre lesión y hay alteración de lo que es la ventilación y la perfusión. Aumentan los cortocircuitos y esto se traduce en hipoxia, que conlleva lo que es un metabolismo anaeróbico aumentado, produciendo una acidosis metabólica en estos pacientes. Adicional, produce una lesión inmune que conlleva lo que conocemos como un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que es muy conocido porque también los tenemos casi en la mayoría de los pacientes que hacen sepsis en la sala de terapia intensiva, lo cual dispara una desordenada tormenta de citoquinas que produce daño irreversible de algunos órganos, llevando incluso alteraciones de la coagulación, falla multiorgánica, que una vez en la fase tardía, no en la precoz, pueden llegar a afectar el sistema neurológico, produciendo patologías como la encefalopatía tóxica metabólica, la encefalitis viral y en muchos casos los eventos cerebrovasculares agudos. ¿Qué quiere decir? Que cerca de un 10% de todos estos pacientes pueden tener una alteración neurológica significativa en algún momento de la hospitalización. Para ellos estamos presentando que en los primeros 5 días el paciente no presenta síntomas, el día 7 al 11 ya tiene sintomatología y posteriormente viene la fase tardía. Más que todo, entre el 7º y el 21 día es que estos pacientes pueden presentar en la sala de terapia intensiva algún daño neurológico. Uno de los signos quizás que se ve más común en estos procesos virales, al igual que otras patologías, es el dolor de cabeza, la cefalea. Y cabe resaltar que desde que apareció el coronavirus, las consultas de los neurólogos se han quedado un poco cortas de paciente. Los neurocirujanos tienen menos trauma de cráneo que operar y esto pues ha disminuido la incidencia de estos pacientes en las salas de emergencia en consulta. En este sentido, se refiere que más de un 90% de las personas pues han tenido dolor de cabeza, un 50% en algún momento lo ha padecido, pero no hay que olvidar que
el dolor de cabeza es una entidad patológica que tiene muchísimas aristas y tiene que ser estudiado con mucho detalle, más allá de poner un tratamiento médico o utilizar analgesia o no multimodal. La causa de cefalea por coronavirus en estos pacientes tiene que ver con la misma respuesta que produce el virus a nivel de los tejidos, donde esa respuesta proinflamatoria proporciona un escenario ideal para aumentar la inflamación y producir daño tisular importante. Lo más importante para un enfermero intensivista es detectar y evaluar los síntomas que pueden ser secundarios a estos dolores de cabeza o esta cefalea que puede producir mareos, ataxia, entre otros problemas en menor porcentaje, pero si un paciente de estos nos pretende a presentar vómitos, nosotros tenemos que saber detectar si es vómitos de origen digestivo, vómitos por efecto de sobredosis de medicamentos, o son vómitos porque el paciente tenga enmascarado un cuadro clínico neurológico más profundo. La fiebre va a estar asociada a lo que es el proceso infeccioso propio de este virus, ¿verdad? Y el síndrome a veces de ojo rojo pudiera también indicar que el paciente está haciendo una inflamación conjuntival como respuesta también a esa tormenta de citoquinas, la diplopia, los déficits campimétricos, la rinorrea, que quizás el dolor de cabeza se deba también a un proceso enmascarado de sinusitis, los acúfenos, un déficit neurológico que vaya acompañando esa cefalea, donde hay que investigar si el paciente evidentemente con una buena anamnesis podemos llegar clínicamente al posible daño, o haya que hacerle estudios de imagenología. El síncope, que ya sería un indicador mayor de que si esa cefalea se acompaña con síncope, ese paciente hay que hacerle una revisión inmediata y una atención inmediata de enfermería para establecer y mantener sus constantes vitales. Y cuando ésta se acompaña de convulsiones, también hay que revisar estos pacientes si tienen o no antecedentes de tener un estatus convulsivo o de abandono súbito de la medicación, o de lesiones ocupantes de espacio o trastornos propios de los vasos sanguíneos cerebrales. El paciente con cefalea, evidentemente, aunque es un signo muy común y que muchas veces pasa desapercibido, pues tiene que ser valorado con una escala simple como es la escala de Alicia, una buena anamnesis, un buen interrogatorio, un examen dirigido propio que tiene que hacer el personal de enfermería al momento del ingreso, dónde se localiza el dolor de cabeza, a qué intensidad le podemos colocar un número aleatorio entre el 1 y el 10, cómo le aparece, hacia dónde se irradia, cuáles son los atenuantes que aumentan o disminuyen el dolor, qué medicación está ingiriendo, se acompañan o no de otros síntomas. Eso es un detalle que siempre debemos de tener en cuenta cuando vemos una cefalea en este tipo de pacientes, más allá de verlo solo como una complicación menor del coronavirus. Estos pacientes, como medida inicial, nosotros tenemos que ofrecer un ambiente tranquilo, sereno, donde los decibeles de la sala de terapia intensiva no sobrepasen los 50, según algunas recomendaciones internacionales, las alarmas de los equipos en bajo volumen, a veces las alarmas silenciosas y los símbolos intermitentes de los equipos tienen que establecerse que sean agradables para el paciente. Si hay música en el ambiente, pues una música, ¿verdad?, que sea más hacia la música instrumental. En nuestro caso, en nuestra sala tenemos hilo musical y solemos colocarle a los pacientes. El control de la iluminación, sabemos que muchos de ellos pueden hacer también fotofobia, y al hacer fotofobia, pues hay que acompañar una evaluación para descarte de que sean pacientes que tengan rigidez de nuca o signos de meningismo, que pueden estar enmascarando hemorragia subarachnoidea o meningitis, entre otros procesos.
Asimismo, la analgesia, más allá del tradicional paracetamol en estos pacientes, puede ser una analgesia multimodal, combinada, en infusión, a bajas dosis, que les dé más permanencia en el tiempo de la tranquilidad del manejo de este síntoma. La valoración neurológica no puede faltar, sobre todo hacer un buen de ojo para determinar edemas de papila y ver vasos sanguíneos cerebrales, repetir y reevaluar la anamnesis y tratar siempre la causa. El dolor de cabeza generalmente no se debe tratar solo como un signo aislado, sino como un problema que puede enmascarar otra patología. Otra de las complicaciones que en menor grado, según un estudio grande que hizo Mao Lin en China recientemente, donde hicieron evaluaciones a más de 221 pacientes, detectaron que un 5% de esos pacientes tenían accidentes cerebrovasculares isquémicos, otros 5% tenían, 0,5% tenían trombosis del seno venoso cerebral y otros 0,5% una hemorragia cerebral. Si nosotros vemos los porcentajes, son pequeños números, pero cuando hablamos de masas grandes de pacientes, son trastornos importantes que debemos evaluar. Las causas que determinaron estos científicos cuando hicieron autopsias en estos pacientes era que las lesiones neurológicas que producían eventos cerebrovasculares causadas por la hipercoagulabilidad de la sangre, la trombosis presente, el proceso infeccioso, la sepsis que suelen desarrollar, la anticoagulación, todo habla de lo que es la tormenta de citoquinas, digamos, los trastornos de la coagulación. Hablamos también de la actividad propia del síndrome de respuesta inflamatoria, la lesión a nivel de la invasión endotelial, la trombosis venosa que puede ser también periférica previa que haya tenido el paciente y que se haya exacerbado en ese momento, y en algunos pacientes en los cuales detectaron tromboembolismo pulmonar y les hacían la famosa trombectomía para extraer el trombo, luego hacían una segunda etapa de liberación de trombo y producían eventos cerebrovasculares isquémicos. Un paciente rápidamente con un evento cerebrovascular, pues si nosotros vamos a las famosas 8D que utiliza la American Heart, sería para la parte prehospitalaria, pero un paciente que esté en terapia intensiva, intubado, que tenga remifentanilo, al cual también se le pone rocuronio o cualquier otro tipo de paralizante, va a ser muy difícil evaluar que tenga un evento cerebrovascular, y quizás la única herramienta que nosotros tengamos rápidamente acceso es estarle revisando la valoración pupilar, hacer un reconocimiento precoz de cambios bruscos, de picos de hipertensión e hipotensión, de bradia, taquicardia, de enclavamiento, de signos de hipotermia, de paciente que cambia mucho de diástoles a sístoles, que se incrementan o bajan mucho. Los signos cardinales de la hipertensión endocraniana, que pueden ser típicos en estos pacientes, y en algunos casos ya la presencia de la ecografía en las salas de terapia intensiva puede facilitar si el paciente en algún momento se le revisa el diámetro de la vaina óptica para determinar que tenga incrementos de presión intracraniana. Todas esas herramientas también las tenemos disponibles en las salas de terapia intensiva, aunadas a las escalas tradicionales que podemos encontrar. En estos pacientes, una vez detectado el evento cerebrovascular, pues tenemos que proceder de ser necesario, y si lo identificamos antes de llevarlo a la ventilación mecánica por deterioro de Glasgow menor a 8, hacer la intubación endotraqueal con toda la normativa existente para el control de aerosoles. Nosotros lo que sí no hemos logrado utilizar con éxito son las famosas aerosol box, que inicialmente eran cajitas como de acrílicas que se usaban para la intubación, porque muchos de los operadores, a veces tenemos residentes que tienen las manos pequeñas y les quedaba incómodo, o aquellos que son más robustos y no pueden hacer la manipulación del laringoscopio o el videolaringo, entonces se hace una intubación convencional con máxima protección, y al momento de insertar el laringoscopio
todos los ayudantes se retiran y solo queda el operador. Lo otro es que estos pacientes, una vez que se detecta cambios pupilares, signos de hipertensión endocraniana o aquellos conscientes por la valoración de la escala de Cincinnati, esos son pacientes rápidamente que se habilita la sala de tomografía o resonancia magnética para hacer un estudio de imagen lo más pronto posible, tener un diagnóstico preciso. El control de la hipertensión arterial, saber que en aquellos pacientes hipertensos que tienen alto riesgo de tener eventos cerebrovasculares, no podemos bajarle más de un 20, un 30% la presión sistólica y diastólica por lo que puede significar de rebote. El manejo en aquellos pacientes previos que se detecta edema cerebral y que cursan con eventos cerebrovasculares tienen que tener, es muy importante el manejo del edema, los cuidados tradicionales como son el posicionamiento neutro de la cabecera a 30, 40 grados. En algunos casos, utilizar la monitorización multimodal de la presión intracraniana, que hoy día pues para la presión intracraniana existen hasta métodos mínimamente invasivos, pero siempre la recomendación es que para hacer una vigilancia mucho más efectiva se haga monitoreo multimodal que incorpore 2 o más sistemas de monitorización. Asimismo, el uso de la terapia hiperosmolar en estos pacientes es muy importante, donde cada vez gana más espacio la solución hipertónica y cada vez pierde más rigor el famoso manitol. La craniectomía descompresiva como medida, digamos, ya de última instancia para aliviar la presión intracraniana en estos pacientes, o de primera instancia incluso, que en algunos casos ya se sabe que el paciente va a hacer hipertensión endocraniana y rápidamente hay que hacerle una ventana ósea, y no olvidar determinar lo que son todas las pruebas de coagulación, porque posiblemente el efecto que produce el aumento del dímero de y el fibrinógeno esté indicando que ese paciente pues, va a hacer a futuro más procesos hemorrágicos. La monitorización multimodal, una lámina que posiblemente la veamos mucho en las redes, no es más que combinar la lectura tradicional de la presión intracraniana por cualquier método conocido con otro sistema de lectura que puede ser como la presión tisular de oxígeno, la saturación del bulbo de la yugular, la microdiálisis, o también incluso acompañada del eco Doppler continuo, pueden ser utilizadas para mejorar los procesos en estos pacientes. Y recientemente en el Journal de Neurocritical Care observábamos que un grupo de expertos y liderados entre otros por el doctor Chestnut sacaba un algoritmo nuevo interesante que se le recomienda a todos los que nos escuchan que hagan su revisión, donde de acuerdo a si el paciente tenía la PIC mayor a 22 y cambios importantes en la presión tisular de oxígeno, se podían seguir ciertas conductas. Ese algoritmo está muy interesante y recomiendo su revisión. Otra de las complicaciones que pueden tener nuestros pacientes con SARS-CoV-2 que tengan lesiones neurológicas son las apariciones de convulsiones, ¿verdad? Convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Hay que descartar previamente que el paciente sea o no epiléptico, que esté tomando no medicación de primera o segunda línea, porque un paciente que convulsiona y no tiene esos antecedentes, evidentemente hay que evaluar y estudiar porque posiblemente sea secundario a un problema mayor neurológico. Y revisando, se ha evaluado que los riesgos de convulsiones por coronavirus es menor al 1% en todos los pacientes, pero en aquellos que desarrollen un accidente cerebrovascular, ese riesgo puede aumentar hasta un 15%. Como causa de las convulsiones en estos pacientes, ya en pacientes menores, la fiebre alta tradicionalmente se conoce como una causa. En los adultos, el ictus, ya sea isquémico o hemorrágico, los procesos infecciosos del sistema nervioso central, como meningitis, entre otros, la encefalopatía, el edema cerebral, vasogénico, citotóxico o mixto, la hemorragia subaracnoidea y en algunos casos lo que es cualquier factor que haga aumento de lo que es la hipertensión endocraniana, sea externo o no sea externo. Tiene que evaluarse un paciente convulsionando. Un paciente convulsionando, evidentemente hay que dejarlo convulsionar en ese momento, pero siempre brindarle protección para evitar que no se lesione. Hay que aplicar
el ABCD en estos pacientes tal cual se realiza lo que es valorar la respiración, colocar y posicionar la cabeza para que respire mejor, chequear lo que son signos de circulación, evaluar el sangramiento, el acceso venoso, luego de hacer la reposición y estabilización, como si manejásemos un paciente agudo, hay que hacer ya la evaluación neurológica definitiva y posiblemente estos pacientes inmediatamente para calmar su proceso convulsivo, tratarlos con benzodiazepinas. Ya hoy día la carbamazepina o el lorazepam, entre otros, son medicamentos que ya aparecen en la palestra, menos como antes que utilizábamos otro tipo de benzodiazepinas como el diazepam, algunos coadyuvantes para fortalecer este tratamiento, y esos pacientes que no ceden en esas convulsiones pueden ser llevados a coma barbitúrico mediante pentobarbital sódico. Ya hoy día salió un aliado a la fenitoína, que es la fosfofenitoína, que es muchísimo más superior que la fenitoína en el control de las convulsiones a largo plazo en los primeros 7 días. No olvidar que estos pacientes tienen que recibir una monitorización continua del electroencefalograma, hoy disponible en muchos monitores multiparámetros en salas de terapia intensiva, el índice bioespectral para medir el nivel de despertar profundo o no por sedación, y no olvidar que aunque estos pacientes estén pronados, estén intubados, tenemos que hacer una valoración neurológica que en este caso es muy limitada, pero más que todo van a estar centradas en lo que son los picos de presión arterial, los picos de presión de perfusión de media arterial y en la valoración pupilar con detalle. Bien, entonces en resumen, las convulsiones, la cefalea y el evento cerebrovascular agudo, ¿verdad? Isquémico o hemorrágico pueden ser signos clínicos que se van a presentar en estos pacientes con SARS-CoV-2 causados por la tormenta de citoquinas en un periodo tardío, no precoz, pero siempre hay que estar pendientes y vigilantes en esos cambios neurológicos. Muchísimas gracias por su atención. Doy paso al siguiente ponente. Agradecemos la participación del licenciado Jaime Enrique Castellanos Guevara y damos paso a nuestra siguiente ponencia con Renan Martins Ribeiro de Brasil, quien nos abordará el tema manifestaciones del sistema nervioso periférico. Adelante y muchas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias por la invitación para compartir mi experiencia con ustedes. Lo siento por no hablar tu idioma, pero hablaré despacio para que puedas comprenderme. Bem, para mim ficou a missão de discutir com vocês sobre as manifestações neurológicas do sistema nervoso periférico em pacientes, né, acometidos pelo Covid-19. Confesso que um grande desafio, principalmente quando pensamos no contexto da terapia intensiva, como nós podemos observar na apresentação anterior, né, muito bem realizada, uma brilhantíssima apresentação pelo Jaime, onde podemos encontrar a frequência dessas alterações, né, do sistema nervoso central na terapia intensiva, e é o mais comum de se encontrar. Basicamente, o que eu vou discutir com vocês agora, muitas vezes servem de alertas para as unidades de emergência, quando pensa em triagem de pacientes dentro do hospital, pacientes internados em unidades de internação, ou até mesmo em terapias intensivas não direcionadas para pacientes com COVID, uma vez que as manifestações periféricas do sistema nervoso periférico, na sua grande maioria das vezes, servem de alertas para o diagnóstico precoce, mostrando a importância do conhecimento
e da prática do enfermeiro voltada para a identificação destas alterações. Confesso, declaro, né, que não tenho nenhum conflito de interesse com essa apresentação. E já mencionado anteriormente, né, esses dados são de hoje do Johns Hopkins sobre a taxa, né, os números de casos com Covid-19 no mundo. Né, estamos atingindo aí, já passamos da faixa de 13 milhões de casos confirmados. Infelizmente, meu país, o Brasil, vem enfrentando uma dificuldade para o manejo desses pacientes, com um número elevado de casos confirmados, aproximando já dos 2 milhões de casos, e aí já ultrapassando a marca dos 70 mil óbitos, né, mostrando mais uma vez o desafio que é para os profissionais, né, da área da saúde, especialmente para os enfermeiros, né, lidar com essa situação. E se não bastasse as dificuldades com a própria doença, né, hoje nós vivemos um fenômeno interessante, que é a infodemia ou infodemic, né, que é um movimento onde nós, profissionais da saúde, estamos acostumados a lidar, né, com as melhores evidências, como, né, meta-análises, ensaios clínicos randomizados, né, quando não disponível, evidências menores, como estudos de corte ou casos controle, né? Mas no momento atual de pandemia que vivemos, né, a necessidade de respostas para as nossas dificuldades e dúvidas da prática clínica, né, faz com que surja uma grande quantidade de informações que, por suas vezes, podem não ser as mais adequadas e qualificadas para guiar a nossa prática. Então, é muito importante que os enfermeiros estejam, né, alinhados com as melhores práticas, com as melhores evidências, e eu parabenizo, então, a Sociedade Mexicana, né, de Enfermeiros em Terapia Intensiva pela iniciativa de sempre promover, né, sessões educacionais para garantir o acesso às melhores evidências e às melhores informações. Quando pensamos na infecção pelo coronavírus, né, nós entendemos então que são vírus, né, com uma estrutura genética aumentada, envoltos, né, por uma membrana, divididos aí em 3 grandes classes, né, os alfa-coronavírus, os beta-coronavírus e os gama-coronavírus. Falando especificamente da SARS-CoV-2, né, Covid-19, descoberto o ano passado em Wuhan, na China, no final do ano, né, classifica-se como a beta-coronavírus, né? E esses coronavírus, na verdade, não são novos, né? Isso desde 2002 com o SARS-CoV-1, depois em 2012 com o MERS, a gente tem vivenciado isso, né? E faz com que um pouco se da sua fisiopatologia e como isso acomete o sistema, né, nervoso seja um pouco mais conhecido por todos, né? Então, né, quando a gente pensa em mecanismos de ação, né, os coronavírus eles são envoltos pela sua membrana e possuem a proteína, né, spike, que liga-se então aos receptores da enzima conversora de angiotensina 2, né, que nós temos difusos por todo o nosso organismo. Entretanto, no sistema nervoso também é comum. Então, podemos encontrar nos nossos neurônios, em células da micróglia, nos astrócitos, nos oligodendrócitos e dentro do sistema nervoso central também, né? Acometendo a região do córtex motor, né? Giro da cíngula, região de ventrículo, substância nigra, bulbo olfatório, né? Enfim, mostrando então o potencial, né, para que esses vírus alcancem o sistema nervoso e nos traga algum tipo de manifestação clínica. Quando pensamos então nos mecanismos, né, que o levam, né, nós podemos encontrar aí, acredita-se né, há algumas evidências já, inclusive das outras pandemias, outros coronavírus, do seu tropismo pelo sistema nervoso. E nós temos aí basicamente 2 vias, uma via neurogênica e uma via endovascular, né, uma via hematogênica, onde nós temos 2 mecanismos diferentes para cada um. Tá? Quando pensamos, então, na transmissão via neurogênica, uma via que pode ser explicada, né, ainda são possibilidades, precisamos de mais evidências para que se possa entender, tá? Mas a transmissão aí a partir da placa cribiforme, né, transcribial, o indivíduo tem a inalação aí do coronavírus, né, o epitélio olfativo acaba sendo acometido pelo vírus, lá acredita-se que há a presença de receptores, né, AC2, e esses receptores, então,
facilitariam, então, a entrada deles pelo nervo olfativo, alcançando aí o bulbo olfativo e, enfim, levando ao sistema nervoso central e as suas comunicações com a periferia. Tá? Essa é uma das hipóteses que nós temos. Alguns estudos com ratos, né, onde foram realizadas ablações dessas terminações nervosas do epitélio olfativo para a ACE2, demonstraram redução da taxa de contaminação pelo coronavírus, mas ainda precisamos de mais evidências para entender um pouquinho melhor esse mecanismo fisiopatológico. A outra via de transmissão, né, associada ao Covid-19, por via neurogênica, pensaríamos então na transmissão transsináptica, né, onde o indivíduo, após aí o contato com o vírus pela cavidade oronasal, mucosa nasal, né, isso alcançaria o epitélio pulmonar e isso conseguiria, em estudos, na verdade, em vivo com animais, né, entendeu-se que você pode alcançar aí, né, além do epitélio pulmonar, intestino, que faria suas comunicações, né, pelo sistema nervoso autônomo, através de nervos periféricos, chegando aí aos gânglios da raiz dorsal e alcançando aí os neurônios medulares. E aí, dentro dos neurônios, nós poderemos encontrar ainda mecanismos de transmissão intraneuronal via retrógrada, tanto extraneuronal, através, né, das fendas sinápticas e transmissão do vírus por essas vias, o que ajuda talvez a explicar, né, a disseminação, né, pelo sistema nervoso e ou periférico. Pensando em via hematogênica, nós podemos trabalhar com dois principais mecanismos para tentar entender como a infecção pelo Covid-19 atinge o sistema nervoso, sendo uma delas com a presença do vírus na corrente sanguínea, né? Lembrando que em resposta, né, à presença do vírus, à infecção, nós já teremos uma alteração da permeabilidade da barreira hematocefálica, né, interferindo aí na junção com as células do endotélio e dos astrócitos, o que faria que o endotélio, né, infectado permitiria aí a passagem, né, e a comunicação do COVID. E outro mecanismo que nós podemos encontrar seriam os leucócitos infectados, que poderiam aproveitar a fragilidade da barreira hematoencefálica e levar aí a transmissão com o famoso efeito cavalo de Troia, né? Ou seja, né, são mecanismos até semelhantes com o que nós já sabemos de outras neuroinfecções, né? Como, por exemplo, infecções pelo HIV, infecções pelo herpes, né, nos pacientes. Então, o leucócito poderia atravessar a barreira hematocefálica, esses leucócitos contaminados, tá? Infectados. Então, essa é a principal explicação, né, que a gente acredita, né, as teorias sobre as vias de disseminação para o sistema nervoso central. Quando nós tivemos, então, aí, em 2019, o surgimento do Covid-19, lá em Wuhan, na China, né, nós tivemos, então, uma apresentação clínica desses pacientes, então 214 pacientes foram aí, tiveram seus dados, né, analisados para entender um pouco mais sobre a apresentação clínica desses pacientes. E do ponto de vista das lesões neurológicas, né, o foco aqui principalmente nas alterações do sistema nervoso periférico, né, nós temos a presença, uma incidência não tão alta, mas que chama atenção, a gente vai discutir nos próximos slides a importância delas, apesar da baixa incidência, né, como alterações aí para o sabor, né, para a gustação, do cheiro, né, e da visão. Além disso, nós podemos também ter desenvolvido aí, alterações, né, da parte sensitiva, né, a questão da dor, e alterações musculoesqueléticas. No geral, as alterações periféricas têm uma baixa incidência, mas podem ter repercussões no conforto do paciente, de fato, né? Comumente na UTI, geralmente nós não vamos ter esses pacientes logo de cara, geralmente os leitos, né, são reservados e conseguem dar conta dos pacientes graves, intubados, em ventilação mecânica, onde prejudica essa percepção, mas, de novo, reitero a importância do enfermeiro reconhecer estes sinais e sintomas nas fases iniciais, nos processos de triagem, admissão hospitalar de pacientes, né, que podem ser alertas importantes para o diagnóstico do Covid-19. Quando pensa em time, né, em desenvolvimento dos sintomas, a gente observa aqui, né, que durante a duração e dias, né, a gente percebe
a presença, né, o desenvolvimento precoce desses sintomas, né, nos primeiros dias da admissão hospitalar, mostrando então que as alterações neurológicas, principalmente periféricas, né, elas se instalam no começo do quadro e podem servir de alerta para a equipe no diagnóstico e startar aí ações de medidas preventivas, como isolamentos, né, instalação de quarentena, enfim, né, para os pacientes. Aqui em um outro estudo, né, um estudo transversal, né, sobre a alteração do cheiro, né, a alteração do sabor em pacientes com sintomas, né, por Covid-19. Aqui foi um relato de experiência, na verdade, com um pouco mais aí de 283 pacientes, né, entrevistados por via, né, contato telefônico. Né. Desses pacientes aí, 130 deles desenvolveram alterações do cheiro ou do paladar, né? E essas alterações, então, elas foram importadas de forma comumente em pacientes com sintomatologias até mesmo leves, né? Ou com sintomatologias mais moderadas, né? Mostrando, então, a importância disso, né, para avaliação clínica. São coisas que às vezes nós não costumamos prestar atenção ou dar a devida importância no momento da anamnese ou conversa com o paciente, né? E aqui a gente vê que essa condição é frequente e pode ser útil, né, no manejo desses pacientes. Do ponto de vista da gravidade, né, da perda do cheiro, ou do olfato, ou da gustação, a gente percebe que ela fica entre moderada e leve, né? Mas mesmo assim é um desconforto para o paciente, né? E para nós da área da saúde é um alerta muito importante na sintomatologia, né? Entendendo um pouquinho sobre as alterações, né, do sabor, da gustação, essa é uma via dupla, né, é um sentido químico que depende aí de duas vias, né, as vias gustativas produzidas pelas papilas gustativas da língua, né, da mesma forma que em conjunção, né, com as vias sensoriais dos receptores olfativos, ambos estimulados quimicamente, um pelas substâncias químicas dos alimentos, outro pelos, né, substâncias químicas, né, liberadas, né, pelo ar, pelo ambiente, pelo alimento também. Ambos estimulam, né, ao centro do cheiro e o centro da gustação, aonde fazem conexões a nível de tronco encefálico, né, depois projeções com córtex, para que eu possa então ter a percepção, né, a interpretação dessa aferência. Quando pensamos então em alterações do sabor, nós podemos encontrar termos com condições como a ageusia, que seria a ausência total do sabor, a hipoalgesia, como a diminuição do sentido, né, da gustação, e a disgeusia, como a função gustativa desagradável, alterada, né, uma alteração do gosto, né, normal. Se nós lembrarmos, então, principalmente para essa questão da via dupla, via gustativa e olfativa, né, alterações do trato olfatório, né, poderiam contribuir para que eu para que eu tenha déficits ou prejuízo da função gustativa, tá? Então, isso chama atenção. Quando eu penso em alterações para cheiros, né, nós temos que pensar principalmente em termos de sistema nervoso central, né, e sistema nervoso periférico, né, apesar dos nervos, segundo nervo, que é o nervo óptico, primeiro nervo, que é o nervo olfatório, segundo nervo óptico, seus núcleos estarem, né, no encéfalo, né, região central, eles são considerados aí nervos periféricos, tá? Então, pensando nisso, né, o que explicaria talvez a alteração do cheiro, né? Nós temos que pensar então que nós temos lá a mucosa nasal, né, onde eu teria os nervos o nervo olfativo, né, formando o bulbo olfatório, né, isso faria a conexão com a região central através do núcleo da amígdala e do hipocampo, né? Lembrando que eu poderia então ter a via neurogênica, a inoculação direta do vírus, receptores, né, AC2 poderiam estar presentes no bulbo olfatório, que o favorecia então o seu desenvolvimento. Tentando entender um pouquinho sobre os déficits olfativos e o Covid-19, né, a gente encontra bastante reportes da Associação Americana de Otorrinolaringologia, né, e Cirurgia de Pescoço, né, mostrando então aqui um registro de dados de 237 pacientes, né, internados na União Europeia, Estados Unidos, México e Itália, né, desses pacientes aí 73% deles, né,
que tiveram anosmia, né, desenvolveram, né, foram positivos para a Covid-19, né, em 26% desses pacientes, né, a anosmia foi um sintoma inicial, né, e a média aí para 27% desses pacientes da resolução dos sintomas aconteceu aí no seu 7º dia, né. Entretanto, nós temos pacientes ainda que têm dificuldade em recuperar, né, parte deles, né, isso pode levar a um tempo indeterminado para sua recuperação. Alguns exames de imagem, quando realizados como ressonância, mostram aí edema do bulbo olfatório, né, o que pode explicar a persistência do sintoma. Aqui um estudo de corte prospectivo, né, onde tentou avaliar aí pacientes positivos para a Covid-19 durante 6 semanas, né? E nesse estudo também se percebeu uma incidência alta de alterações, ambos do trato olfativo quanto gustativo, né? Então, 61% aí dos pacientes tinham alteração, né, do olfato e 65% da gustação, possivelmente em consequência da disfunção olfativa e a sua contribuição para o gosto e para o paladar, tá? Aqui uma revisão de literatura, onde foi feito na base de dados como PubMed e Web Science, né? Os estudos foram os primeiros estudos, né, sobre pacientes com Covid-19, com população um pouco maior, né? Eles comprovaram, né, o que a gente tem discutido aqui, né, que a presença de disfunção olfativa ela é prematura, ou seja, ela é frequente, precoce nos pacientes que têm aí Covid-19, ela pode chegar numa incidência aí até de 80% dos casos, né, mostrando então que esse é um sinal que pode ser muito importante hoje usado como telemedicina para consultas, então enfermeiros, né, orientando familiares de pacientes, comunicantes que estão na terapia intensiva para atentar-se a esses sintomas que podem ser aí alertas para que, né, desencadeie intervenções, tá? Lembrando, então, sobre alterações do odor, a gente pensa muito no nervo olfatório, né, ao afetado, né, nós podemos avaliar isso, e como já falei para vocês, rotineiramente a gente, às vezes, negligencia essas avaliações, né, então é importante na avaliação, né, garantir que o paciente, né, não tem obstrução da fossa nasal, e isso pode ser um sintoma concomitante, ou seja, eu posso ter alterações como coriza, né, alterações da fossa nasal concomitante à perda do olfato, né? Então isso pode atrapalhar minha avaliação, né? Geralmente vamos usar substâncias aí não irritantes, e uma forma muito simples de avaliar é questionar o paciente sobre a presença, né, sentir ou não cheiros, né? Então vale a pena aí perguntar para o paciente, né? Às vezes nós deixamos de perguntar isso e o paciente, pela sua experiência da hospitalização, não se expõe a diferentes tipos de odores, né, cheiros, passa com que seja desapercebido, fazendo que muitas vezes então a avaliação objetiva deva ser realizada, né, com a utilização, né, da técnica adequada, pedindo que o paciente feche os olhos e oferecendo então os tubos de ensaio com diferentes substâncias para que possa avaliar a presença ou não do olfato. Quando eu penso em distúrbios, né, do olfato, nós podemos encontrar condições como anosmia, que seria a ausência do sentido do olfato, hiposmia, com a diminuição do sentido do olfato, né? A parosmia, como uma distorção da olfação, então eu tenho percepção errônea do que eu estou, né, sentindo. A disosmia, que seria uma deterioração, né, um defeito, um prejuízo importante, que aí eu posso qualificar melhor entre a hiposmia e a anosmia. E a agnosia olfativa, né, como a incapacidade de identificar e interpretar, né, os odores, né? Isso não seria necessariamente uma lesão periférica, e sim uma dificuldade eferente, né, de responder a esse estímulo e interpretá-lo de forma adequada, tá? Bem, alterações da visão e dos olhos podem estar presentes, né? A documentação disso ainda não é muito clara, mas nós encontramos relatos na literatura de pacientes que apresentam disfunções ópticas, né? E aí nós temos que pensar em alteração do nervo óptico. Então nós temos lá a retina do globo ocular, né? O nervo óptico, né, que vai fazer conexão com o giro, né,
o corpo geniculado lateral e com as radiações ópticas. Então, eu posso ter a qualquer momento que o vírus alcança o sistema nervoso, né, eu posso ter prejuízos nesse trato, né, óptico, e aí eu posso ter diferentes tipos de perturbações visuais. Né? Na literatura, nós não encontramos ainda detalhes, né, dos tipo mais frequente que costuma acontecer, os casos são baixos, mas há relatos de alterações do trato óptico desses pacientes. Um outro sinal que pode vir concomitante com a alteração visual são as alterações oculares externas que podem ser observadas pelo exame físico, né? Então aqui é um relato de caso e logo após esse relato de caso já tem alguns, né, uma série de casos demonstrando a presença da conjuntivite, né, associada aí à presença do COVID-19, inclusive como sinal precoce de desenvolvimento de alteração de infecção pelo COVID-19. Né? Então a gente tem hiperemia conjuntival, tanto temporal quanto bulbar, né? Além de edema, né? Palpebral, edema de conjuntiva associado a essa condição. Então, é importante que desculpe, né, alterações da visão, né, que enfermeiros também prestem atenção nessa avaliação clínica, que muitas vezes pode também ser negligenciada. Então, é importante avaliar a acuidade visual, né, e nós podemos fazer isso de uma forma mais simplória, como um texto, uma leitura, a uma distância de pelo menos 30 centímetros, né, da visão do paciente, ou usando cartões próprios para avaliação de acuidade visual, tanto quanto a realização de testes de confrontação para avaliação aí de campimetria, né, e definir aí presença de alteração ocular da visão. Bem, o que nós podemos compreender de uma forma geral, né, que uma entrevista e um exame físico bem feito, né, para um paciente, eles podem nos dar pistas importantes, né, para essas alterações que são precoces, né, em pacientes afetados, né, infectados pelo COVID-19. Então, dessa forma, fazer o exame físico, identificar esses sinais e sintomas associados a uma história clínica bem realizada, com história de contato com pacientes ou para regiões endêmicas, né, que hoje é o mundo inteiro, né, faz nos chamar a atenção para a identificação precoce e permitir aí o controle da infecção e da sua disseminação através da instituição de medidas de precaução. Então, dessa forma, nós não podemos negligenciar estas avaliações que muitas vezes é deixada de lado. Tá? E aí é importante, para facilitar, eu gosto bastante desse slide, né, que ele fala um pouco sobre a avaliação de nervos cranianos, que por muitas vezes para enfermeiros não especialistas em neuro, pode parecer um pouco difícil, né, mas de uma forma bem simplória ele faz uma associação com os nervos cranianos e sua função e como avaliar. Então, a capacitação das equipes para uma avaliação neurológica bem realizada, inclusive a avaliação de nervos cranianos, torna-se útil, né, pensando nesse contexto de identificação de alterações periféricas do sistema nervoso em pacientes, né, hospitalizados, que podem nos alertar ou não para a presença de COVID, né, atentando-se para a história do paciente. Outro ponto que chama a atenção é a presença da dor neuronal, tá? A dor neuronal é um problema importante para os pacientes também, que devem a sua atenção, mas nós temos limitações da literatura sobre o tema, né? Aqui nós encontramos um relato de caso sobre um homem de 27 anos, com história de, né, viagem recente a uma região endêmica, e a queixa principal dele foi mialgia e febre durante alguns dias, né? E esse paciente acabou evoluindo aí com sintomas neurológicos, né? Então ele começou a apresentar alterações da face, né, nervo facial, comprometendo aí a função dos nervos cranianos, levando aí ao diagnóstico aí de paralisia facial, né, e dor, né, associada à presença do COVID-19. Né? São poucos relatos, né, sobre essa condição, mas também é outro ponto de atenção que merece na avaliação do enfermeiro, né, beira-leito em pacientes com COVID-19. Outra condição do sistema nervoso periférico que ainda não é possível fazer uma clara associação, mas já há reportes na literatura, né, sobre a associação
entre a síndrome de Guillain-Barré e os indivíduos afetados pelo Covid-19, né? Alguns casos, então, têm demonstrado que após, né, a infecção pelo Covid-19, em um curto período de tempo, né, se desenvolve aí os sintomas de paralisia periférica, né, alteração motora, né, e pacientes, mesmo tratados com as terapias, né, padrão, os tratamentos, né, recomendados para o seu desfecho, né, os resultados desses pacientes ainda não são os melhores, né? Eles apresentam uma dificuldade ainda na sua recuperação, um pouco compreensível de fato pela própria fisiopatologia da síndrome de Guillain-Barré e o processo de, né, reemielização, que não costuma ser tão rápido de fato, né? Mas já chama atenção para a associação dessa condição e o comprometimento pelo SARS-CoV-19. Basicamente, o que eu tinha para compartilhar com vocês, né, são essas, né, as alterações que o enfermeiro precisa, né, compreender e mostrar domínio, né. Obrigado pela atenção de todos, né. Gracias. Muchas gracias, Renan Martins Ribeiro. Agradezco la participación con este importante tema y muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Pues bien, damos paso con nuestro siguiente tema. El tema es manifestaciones de lesiones del músculo esquelético, el cual está a cargo de la maestra Nexieli González de la Paz. Bienvenida. Adelante, maestra. Gracias, maestro. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Renan. Gracias, Jaime. Yo creo que todos compartimos la misma idea, el mismo objetivo, que es realizar un mejor cuidado de nuestros pacientes que actualmente están diagnosticados con COVID-19 y ver realmente las manifestaciones que vamos teniendo día a día en los internamientos de estos pacientes. Y pues bueno, yo les voy a presentar las manifestaciones neuromusculares en el paciente con COVID-19 y algunas de las intervenciones que actualmente estamos trabajando para mejorar la condición de los mismos. No me voy a meter mucho sobre la epidemiología, que ya algunos de ustedes estuvieron a bien poder compartir, al igual que el proceso fisiopatológico. Permítanme tantito. Usa la barra espaciadora, Nexi. A veces suele ser eso. Listo. Y pues bueno, nada más un poquito de los conceptos, determinando que el coronavirus se debe a un peculiar aspecto en forma de corona en su envoltura, visible por el microscopio electrónico, que está rodeado por una glucoproteína, como ya lo había mencionado también el maestro Jaime, en forma de membrana con su forma de espícula, que es la imagen que creo que ya todos nos familiarizamos en las noticias, en los medios, en los libros, en la literatura, ya identificamos muy bien la forma de este coronavirus. Son agentes causales de enfermedades respiratorias, hepáticas, intestinales y actualmente también con alteraciones neurológicas, lo cual pues nos lleva a diferentes complicaciones. Permítame. Es en importancia de estas complicaciones neurológicas, ya que nos van a dar manifestaciones de tipo del virus respiratorio que pueden penetrar en el sistema nervioso central y también a esto se le puede llamar en el concepto de neuroinvasión y afectar, por lo tanto, a células gliales, como ya lo veíamos, tanto la neurona, la microglia, el astrocitoma y propiedad conocida como un neurotropismo.
Entonces, todas estas sustancias pueden inducir diversas patologías neurológicas y lo que ya estuvimos viendo, que es la neurovirulencia, y que voy a aterrizar yo a las manifestaciones neuromusculares. Entonces, todas estas manifestaciones son propiedades de esa neuroinvasión, neurovirulencia del SARS-CoV-2, y se basa también en la siguiente hipótesis, en donde las infecciones del sistema nervioso central y ya conocidos con antecedentes de diferentes virus, como el de la gripe, y que también da manifestaciones neurológicas, los diferentes tipos de coronavirus también llegan a dar complicaciones neurológicas. Entonces, dado a que no a todos los pacientes se les ha podido hacer necropsias precisamente por la capacidad de infección, pues algunos de ellos se tienen que hacer cremaciones, pero en los pocos estudios que se tienen nos incluyen que también pueden estar asociados al SARS-CoV-2 las complicaciones neurológicas, que van a incluir también datos como meningitis, la encefalitis, la encefalopatía necrotizante, la mielitis, el síndrome de Guillain-Barré, entre otras circunstancias que a continuación vamos a ver. Estas causas pueden ser asociadas también a un o polineuropatías. Estas manifestaciones no se van a desarrollar en algunos de los pacientes de forma inmediata. No es como algo característico que sea parte de la propia enfermedad, sino que se van desarrollando a lo largo de la primera, segunda semana, de acuerdo a la morbilidad que estamos teniendo o los factores asociados a esta patología, como puede ser el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión, y que algunos de ellos también llegan a debutar como evento isquémico o evento hemorrágico o asociado a alguna alteración neurológica más el COVID-19. Entonces, esta infección o afectación neurológica puede estar mediada también por procesos inflamatorios subyacentes a esta infección viral y como consecuencia dar un brote de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, lo que puede conducir a un fallo multiorgánico, un daño inmunológico, y pues va a atravesar esa barrera hematoencefálica y va a alterar toda la afectación neuronal. Entonces, como ya se había mencionado, ese síndrome de liberación masiva de citoquinas tiene una estrecha relación con un proceso proinflamatorio a nivel del sistema nervioso central, ya que produce una rotura en la barrera hematoencefálica, activando los receptores de TOLHIC de la microglia y de los astrocitos, promoviendo una neuroinflamación y alteración de la homeostasis neuronal. Por lo tanto, va a ir dando diferentes alteraciones que va a ir manifestando la persona conforme va pasando el COVID-19. Dentro de estas manifestaciones neurológicas, y yo creo que ya las hemos identificado muchos de nosotros en nuestros pacientes que día a día los vamos atendiendo, ya sea en una sala de medicina interna, cuidados intensivos, vamos viendo cuadros muy similares, como la alteración en el estado de conciencia, que va desde un cuadro confuncional hasta llegar a un coma. Algunos de ellos bien conocido, que actualmente se está utilizando el coma de tipo inducido, pero algunos de estos también por un proceso inflamatorio. La agitación psicomotriz como tal por la inflamación neuronal y de la corteza prefrontal, también tenemos manifestaciones de agitación psicomotriz en nuestros pacientes, la ataxia, la focalidad motora, en donde llegan a tener un espasmo, ya sea de un brazo, una pierna, y tendríamos que hacer ahí también una valoración más detallada para ver qué es lo que está causando esto. Nos dicen que en algunos de los estudios que se han hecho también se han llegado a encontrar alteraciones que llegan a desarrollar un síndrome de Guillain-Barré. No es tan usual, pero sí se ha llegado a encontrar en algunas de las evidencias que se tienen manifestaciones de Guillain-Barré. Algunas complicaciones como es la arreflexia, la debilidad del paciente crítico, ya cuando se torna un paciente neurocrítico como tal, que está bajo efectos de sedación, relajación neuromuscular, y esta se llega a prolongar por la dificultad del destete de la sedación, de la ventilación mecánica. Y recuerden que entre más días de ventilación mecánica, más probabilidad de debilidad se tiene también en estos.
la polirradiculopatía, que también es otra de las alteraciones que se está actualmente observando, la neuropatía, la mialgia, artralgia y en algunas ocasiones también por el proceso inflamatorio a nivel de la corteza cerebral, crisis epilépticas. Estas complicaciones, si bien yo les comentaba, no están instauradas en un primer momento, no todas llegan a desarrollarse como debut, llegan a irse desarrollando de 2 a 3 semanas del inicio de la enfermedad, surgiendo como mecanismos inmunomediadores que van haciendo que el proceso se vaya complicando cada vez más. Y pues bueno, dentro de la valoración neurológica que tendríamos que hacer detalladamente, no olvidando que actualmente uno de los mecanismos para hacer esta valoración neurológica va a ser el uso correcto del equipo de protección personal, que va a ser parte de nuestro material primordial, uno para nosotros, otro para todo el equipo que nos rodea y otro para la protección del propio paciente. Enfocándonos en la cuestión de la valoración de nuestros signos vitales y los cambios que pudiera llegarse a ver afectados por el proceso proinflamatorio a nivel de tallo, bulbo y puente, y que nos puedan alterar alguno de estos patrones vitales que nos estén sugiriendo también, además, cambios en el estado de conciencia. Vamos también a ver más adelante la valoración de nervios craneales, que ya algunos nos los enfatizó nuestro colega Renan, la valoración de la sensibilidad y la valoración motora, y qué manifestaciones o qué variantes podemos encontrar cuando se está haciendo una valoración detallada por enfermería, que también es otro de los pilares de nuestro cuidado. Pues bueno, realizar una entrevista, un mini-metan muy pequeño, que pudiéramos nosotros tener un panorama de cómo está cursando esta patología en nuestros pacientes, ver una evaluación de nuestro estado mental, evaluando el lenguaje, si llegamos a tener una fascia de tipo sensorial, una fascia de tipo motora, en el cual se le esté dificultando ese lenguaje o esa comunicación asertiva con el demás personal de salud. La orientación, qué tan orientado está nuestro paciente en tiempo, lugar y persona, recordando que ahorita lamentablemente la situación está muy limitada en la cuestión de las visitas, no tenemos tanto esta entrada de personal externo a estas áreas, y al igual de ello, pues se llegan a perder un poco en el tiempo los pacientes, ya que están pues en lugares totalmente cerrados y pues continuamente se tiene la luz prendida, y la verdad es que ahorita está haciendo también trastornos del sueño en cada uno de nuestros pacientes, más cuando ya los vemos más despiertos. La cuestión de la memoria, ver ese recuerdo inmediato, el recuerdo reciente y la memoria a largo plazo, que vamos trabajando de acuerdo a la rehabilitación neurológica, vamos haciendo poco a poco en nuestra sala ya de medicina interna, procesos de neurorehabilitación con la finalidad de proyectar una mejoría más rápida y la evolución más rápida de estos pacientes que estuvieron sometidos a una ventilación mecánica, que nuestros pacientes lamentablemente, o la mayoría de nuestros pacientes, tienen sobrepeso o son ya obesos, obesidad mórbida, en los cuales la intensidad también de la obesidad, la analgesia y relajante neuromuscular ha tenido que ser tan grande que posteriormente el destete de la misma se vuelve cada vez más complicado y llegamos a tener dificultad también para estos estados de la memoria. Una vez que la persona lo tenemos ya más lúcido, el grado de atención y cálculo, qué tanto tiene esa persona la habilidad, nuestro paciente, para concentrarse en las órdenes que nosotros le vamos diciendo. Y pues bueno, de ahí pasamos a la otra de nuestra valoración de estado de conciencia, que va a ser la valoración de coma de Glasgow, una de las escalas que comúnmente utilizamos desde nuestra zona de triage cuando nuestros pacientes llegan a la unidad de urgencias. Podemos realizar un Glasgow rápidamente, si no es que nuestros pacientes ya vienen con un estado de conciencia alterado, ya vienen somnolientos, ya vienen estuporosos, lamentablemente no
no llegan a algunos a tiempo y ya vienen casi en un estupor de tipo profundo, en el cual lo lleva a tomar decisiones muy drásticas, como hacer una ventilación mecánica de forma urgente. Sabiendo que tenemos 3 respuestas que evaluar de acuerdo a nuestra escala: nuestra respuesta verbal, nuestra respuesta ocular y nuestra respuesta motora. Y aquí voy a incluir un poquito más porque estamos viendo las manifestaciones neuromusculares que la persona va teniendo. Entonces, en esta respuesta motora quisiera hacer énfasis que tenemos una puntuación máxima de 6, una puntuación mínima de 1, y aquí tenemos que ir evaluando si la persona obedece órdenes a la instrucción que le vamos realizando. Levante el brazo, levante la pierna, tendríamos una puntuación de 6. Si la persona está focalizando el dolor o tiene un movimiento deliberado, intencional de hacer una retirada porque está localizando el dolor, se le da una puntuación máxima como 5. Si la persona solo retira o aleja hacia el estímulo vigoroso, le vamos a poner una puntuación de 4. Si nuestra flexión ya es anormal o son las 2 consideraciones patológicas de decorticación y descerebración, que ya son datos de alarma para la persona nos está manifestando, vamos a tener una relación de una puntuación de 3 y para la descerebración de 2. Y si la persona no tenemos ninguna respuesta o tenemos una flacidez, vamos a tener una puntuación mínimo de 1. Dándonos con esto hacia la evaluación de las 3 respuestas, ocular, verbal y motora, una puntuación máxima de 15 y una puntuación mínima de 3. Ya si la persona está bajo efectos de sedación, tendríamos que utilizar obviamente escalas de sedación. Como bien lo comentábamos, la valoración del reflector va a ser otra de las valoraciones que tendríamos que estar haciendo continuamente cuando se atienden este tipo de pacientes, ya que no debemos dejar de lado que también las pupilas van a hacer una respuesta hacia uno a nivel de sedación, otro hacia el estado de alerta y otro hacia una alteración patológica cuando esto se torna con mayor inflamación o datos sugerentes de hipertensión intracraneana o de algún evento que esté cursando ya como de tipo hemorrágico que nos esté dando alguna alteración y se torna un paciente neurocrítico. La bibliografía nos marca que tenemos una respuesta normal cuando la pupila mide de 2 a 3 milímetros, pupilas isocóricas de igual tamaño, que tienen buena respuesta a la luz. Una pupila midriática cuando esta mide más de 4 milímetros, igual con una buena respuesta al estímulo luminoso, y una miosis cuando tenemos de menos de 2 milímetros, o también le llamamos pupilas puntiformes, y que bien es conocido que también nos lo llegan a dar algunos de los sedantes y relajantes neuromusculares sin tener mayor problema. Tenemos una lenta respuesta, pero aún así tenemos respuesta. Y ya un dato patológico que nos pudiera estar dando sugerencias a datos de hipertensión intracraneana, que esta va a ser la anisocoria, que son pupilas desiguales, una caracterizada por una midriasis, y que también tendríamos que recalcar en nuestras hojas de cuidados intensivos de enfermería o nuestro plan de cuidados de enfermería. Tenemos que estar haciendo la evaluación de la simetría, la medida y la respuesta de nuestras pupilas cada vez que las estemos valorando, y continuamente estamos haciendo esta valoración, ya enfocándonos un poco más hacia la valoración neurológica propia de enfermería, no olvidando siempre el equipo de protección personal, siempre mantener nuestras medidas para poder hacer con mayor confianza esa valoración de nuestros nervios craneanos. Pues bueno, nuestro colega Renan ya nos hizo a bien hacer una explicación de lo que es la valoración del nervio olfatorio, el nervio óptico, y a lo mejor no todos los vamos a tener que evaluar en nuestros pacientes, vamos a tener que ir focalizando algunos de nuestros nervios más importantes, como en este caso va a ser el trigémino, el facial, el glosofaringio, el vago, el espinal accesorio y el hipogloso.
ya que estos van a detallar más alteraciones de la función respiratoria, que son las manifestaciones que se instauran de mayor prevalencia en nuestros pacientes con este coronavirus. Recordando que la alteración neurológica neuromuscular se va a ir dando gradualmente de 2 a 3 semanas, y por lo tanto nos va a poder dar pie a que nosotros podamos ir a hacer una valoración detallada de estos. Si nuestros pacientes se encuentran con ventilación mecánica, bajo efectos de sedación, no va a ser posible poder hacer detalladamente toda la valoración de todos los nervios, pero sí podemos llegar a detallar los nervios vulvares que se desglosan en el nervio 9, 10, 11 y 12, que a pesar de que la persona está bajo ventilación mecánica, podemos realizarlos muy bien y podemos estar haciendo un desglosamiento de estos. Ahora, para las lesiones neuromusculares que nuestros pacientes pueden ir manifestando, podemos ir haciendo escalas de evaluación sensitiva con algún aditamento, ya sea un pequeño alfiler, algún hisopo que tenga alguna punta, y poder hacer nuestra evaluación también con nuestra escala de Daniels para evaluar fuerza y tono muscular. Y van a ser algunas de estas variantes de las que podemos nosotros encontrar en nuestros pacientes como alteración o complicación neurológica. Y en este caso encontramos al paciente hemipléjico. Nosotros detallamos este dibujito en nuestras hojas o nuestros planes de cuidados de enfermería, pudiendo hacer una valoración muy rápida con nuestra plumita. Hacemos una valoración de nuestros pacientes y después utilizamos el signo de menos para pudiéramos decir, una disminución o una debilidad, un signo de más cuando la persona está totalmente positivo, no tenemos ningún problema, un signo de menos o una flechita de menos en donde la persona tiene una disminución, y de ahí ya podemos irlo plasmando de acuerdo a lo que hayamos valorado en nuestro paciente, ya lo plasmamos en la hoja de enfermería y podemos hacer como una valoración más rápida, hacer una comunicación entre nosotros, viendo desde un inicio la imagen. Decimos, este paciente va a necesitar de mayores cuidados de enfermería, menos cuidados de enfermería, o nuestro sistema de atención va a ser totalmente compensatorio, parcialmente compensatorio o solamente de apoyo educativo. Entonces, detallando el paciente hemipléjico, aquí nos marca nuestra imagen que la persona va a tener una disminución o una respuesta negativa hacia el movimiento, ya sea del brazo y de la pierna, puede ser del lado derecho, puede ser del lado izquierdo. Ya ustedes le tendrán que poner el apellido, una hemiplegia del lado derecho o del lado izquierdo. Paciente con una hemiparesia, en donde tenemos una falta de fuerza, ya sea de brazo y pierna. Igual ustedes tendrán que detallar si va a ser del lado derecho o del lado izquierdo. Una paraplegia, en donde la persona no mueve nada de sus piernas, y ustedes tendrán que tener algún mecanismo compensatorio también para esos cuidados que va a requerir el paciente. Paciente monopléjico, en donde no mueve alguno de sus brazos, ya sea derecho o izquierdo. Monoparesia, en donde tiene falta de fuerza y falta de sensibilidad, igual en alguno de los brazos, ya sea derecho o izquierdo. Paraparesia, falta de fuerza y sensibilidad en los miembros pélvicos, pero si llega a tener algún poco de movimiento, solo aquí vamos a instaurar la falta de sensibilidad. Paciente cuadripléjico, en donde la persona totalmente negativo, no mueve ni brazos ni piernas y va a tener un nivel de cuidados totalmente compensatorio. Paciente cuadriparético, falta de sensibilidad en las 4 extremidades, y la paresia braquial, en donde tenemos falta de sensibilidad son los brazos, en lo que son en ambos brazos. Entonces, esto nos ha dado pie a tener un panorama de cuáles son las complicaciones neuromusculares que ustedes pueden encontrar en sus pacientes, y de acuerdo a esto, el nivel de complejidad también que van a tener los cuidados de enfermería, ya que
pues más signos negativos que ustedes vayan encontrando en los pacientes, pues mayor van a ser los cuidados o el nivel de dependencia que va a tener la persona hacia ustedes. Y pues también la comunicación entre nosotros nos ha dado pie que una vez que vemos el plan de cuidados de enfermería, decimos, este paciente pues va a estar más complicado que otro, o ir viendo la evolución de la enfermedad. Vemos que algunos de nuestros pacientes llegan a tener una paraparesia y conforme va pasando el tiempo se forma una paraplegia, entonces o puede ir hacia la disminución o puede ir hacia la mejoría y con esto ir dando una evolución de nuestros pacientes. Entonces, una vez que tenemos todas estas lesiones neuromusculares, lo más importante de desarrollar también como personal de enfermería va a ser que ese músculo en los pacientes con COVID se observaron cambios en la miositis, atrofia de fibras musculares, y dado a que esas partículas virales del COVID van a alterar la fibra nerviosa del músculo y también algunos hasta de los nervios. Por lo tanto, tenemos que ir implementando planes de también por la misma patología que es el COVID-19 y otro por la prolongación del nivel de sedación que se va dando en estos pacientes. Recordando que muchos de ellos no solamente llegamos a tener un sedante por la misma condición mórbida que llegamos a tener, que son pacientes muy obesos, es difícil poder llegarlos a sedar de una forma tan adecuada que se llega a utilizar propofol, midazolam, desmedetomidina. Estamos dando una sedación los pacientes y tenemos que evitar la debilidad adquirida en las terapias intensivas, fomentando la movilización temprana de estos, permitiendo una mejor rehabilitación y también cuidados de estos pacientes para lograr recuperar la calidad de vida y el estatus previo con lo que llegaron. Recordando que la ventilación mecánica va a ser un factor asociado a morbimortalidad, pudiendo nosotros prevenir pues este factor de riesgo que ya se tiene de por sí y también evitar el síndrome de disfunción muscular, ya que estos, a medida de lo posible, tenemos que ir permitiendo esa movilización precoz fuera de cama. Una vez que llegaron a dejar esa ventilación mecánica, ese nivel de sedación tan grande que se llega a tener, ir pudiéndolos apoyar ya en el traslado dentro de la sala, poder haciendo ya poco a poco la movilización más independiente de los mismos, siempre con ayuda y vigilancia del personal de enfermería, y algunos de ellos, pues es en ese proceso de destete de la sedación y de la relajación, poder ir evitando la disminución del delirium, que actualmente también es otra de las manifestaciones neurológicas que actualmente estamos observando y que se está previniendo con el uso de la dexmedetomidina de forma pues profiláctica para evitar pues alguna lesión en nuestros pacientes e ir evitando los grados de delirium. Actualmente en las salas en las que contamos, que ya son una vez que se egresa a las salas de medicina interna, y tenemos también otro paso, otro escalón más, que se llaman las salas de recuperación, en donde la persona ya podemos hacer un acompañamiento y que la persona cada vez sea más independiente sobre su cuidado, asistiéndolo hacia la regadera, hacia el baño asistido, con silla de ruedas, sillas de traslado, pero hacerlo de alguna forma más partícipe en su autocuidado y mejorando ese nivel de ánimo, porque muchos de ellos se nos están deprimiendo también, porque ya tienen un poco de tiempo ya hospitalizados, más de 2-3 semanas, y ellos ya se llegan a desesperar un poco, y fomentar la movilidad, aunque sea en cama, en el reposer, haciendo estos traslados en los pasillos. Actualmente tenemos ya pabellones totalmente cerrados, en donde se les permite a los pacientes estén haciendo traslados o caminatas
para evitar que estén todo ese tiempo acostados hasta que sean dados de alta. Entonces, ese desarrollo de la debilidad adquirida en UCI, pues va a ser ya realmente un condicionante para la rehabilitación, recordando actualmente nuestros protocolos de los cuidados humanizados, teniendo más entorno físico y psíquico favorable para ese tipo de pacientes y para evitar ese síndrome de disfunción muscular que, dado a la alta medicación que se está utilizando, llegan a tener debilidad y atrofia muscular de las extremidades. Incremento de la morbimortalidad si es que no se llevan a cabo medidas y planes de cuidados con un equipo multidisciplinario, porque también se tiene que tener ese apoyo con los personal rehabilitadores, fisioterapeutas que pudieran llegar a entrar a las unidades de cuidados intensivos y nos estén ayudando también a la movilidad de nuestros pacientes y poder hacer una rehabilitación temprana, ya que todo esto, pues si no se lleva a cabo más aunado a la propia infección por coronavirus, nos va a dar dando pie a una ventilación mecánica prolongada, un destete de ventilación muy dificultoso, aumentos de días de hospitalización, infecciones asociadas propias de la ventilación mecánica también, y a un aumento en el costo hospitalario. Que actualmente también el medicamento que se está utilizando es realmente caro, y todos los cuidados que se llevan a cabo dentro de estas salas, pues va aumentando también el consumo y el costo de los mismos. Entonces, algunos de nuestros pacientes que llegan a estar en estas salas neurocríticas, podemos irles ayudando con esa movilización pasiva, una movilización pasiva con electroestimulador neuromuscular que se tiene ya dentro de las salas. Estos aparatos están totalmente forrados con bolsas plásticas que pudiéramos llegar a evitar un poquito la contaminación, aunque entra también los equipos de sanitización para el equipo biomédico, pero ya se tienen estimuladores musculares dentro de las áreas de cuidados intensivos con la finalidad de mejorar esta espasticidad, esta atrofia muscular y pues prevenir todo el deterioro neuromuscular que se va dando día con nuestros pacientes, recordando aproximadamente en nuestras unidades de cuidados intensivos del Hospital Juárez de México se llegan a tener hasta una prolongación de 7 días, 14 días, y posterior a esto se van a las salas de medicina interna y también ahí llegan a durar de hasta 14 días y posteriormente pasan a otra sala que ya se le torna como una sala de rehabilitación y ya progreso para el domicilio. Entonces, todos estos cuidados que se van dando en las unidades de cuidados intensivos o en las terapias de medicina interna, cuando ya estas unidades de cuidados intensivos ya están llenas, algunos de los pacientes se tienen que hospitalizar en medicina interna con ventilación mecánica, tratamos de hacer en medida de lo posible, y cada vez que se tiene todos estos insumos y cada vez nos están llegando más afortunadamente, pues son el uso para prevenir todas las lesiones cutáneas, haciendo evaluaciones continuas de escalas de valoración de riesgos por úlceras por decúbito, mejorar el estado funcional utilizando las medias elásticas, las medias de compresión neumática, el uso de tenis de tipo bota para mejorar la alineación y la postura de la piel de nuestros pacientes, utilizando el uso de apósitos protectores también para evitar alguna lesión cutánea en estas zonas prominentes. Y cuando se tienen que pronar a los pacientes, también tenemos otro protocolo que también ya se tuvo una sesión propia de prono. Entonces también utilizamos todos estos equipos de protección para mejorar la movilización, mejorar el confort de los pacientes y disminuir todas estas lesiones neuromusculares que van dando pie a que una persona se vaya deteriorando y no solamente se vaya complicando por la propia enfermedad, sino por lesiones asociadas a todo este manejo intrahospitalario que se van teniendo en las salas de cuidados intensivos, en las salas de hospitalización, y mejorar de alguna forma el estado
estado funcional con la rehabilitación con el equipo de los fisioterapeutas, la electroestimulación muscular que se tiene actualmente en la unidad de cuidados intensivos, solamente ahí la tenemos, desafortunadamente en las salas de hospitalización no contamos con esta, pero sí se está haciendo una reevaluación para tener una mejor condición de nuestros pacientes, previniendo el delirium, fomentando la movilización pasiva tanto en cama como en los reposer y en medida de lo posible hacer que la persona se integre poco a poco en esta rehabilitación propia, haciendo actividades lúdicas, mejorando el nivel de conciencia que se llega a ver afectado también en estos. Poco a poco se están insertando el uso de tabletas, el contacto con los celulares, porque la visita totalmente restringida, pero sí se está haciendo pie a fomentar estas telecomunicaciones para que la persona pues cada vez esté con mejor ánimo, más orientado, que la persona conozca y la familia conozca cómo está y que también disminuya este grado de ansiedad, de depresión y de incertidumbre hacia cómo están, uno hacia adentro y otro hacia afuera, y mejorar el desarrollo y mejorar la comunicación con la familia, que hemos visto que esta integración también va dando pie a que mejore el estado de ánimo y salga más pronto de hospitalización también el paciente. Entonces, todas estas escalas que vamos desarrollando en nuestros planes de cuidados intensivos es con la finalidad de detectar alguna manifestación neurológica, disminuirla o dar aviso de alguna forma oportuna a nuestros médicos que están atendiendo a los pacientes y hacerle énfasis en pues de que se está detectando algo y que tendríamos que tener un seguimiento para ver si está aumentando, está disminuyendo y cuál es el plan a tener para este tipo de manifestaciones que nos van presentando. En sí creo que las manifestaciones neuromusculares han sido afortunadamente pocas. Los estudios han evidenciado que son pocas las manifestaciones que se tienen a nivel neuromuscular. Afortunadamente, creo que Renan y el licenciado Jaime nos han detallado más las alteraciones del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, pero dando pie a que nuestras complicaciones neuromusculares se van desarrollando por complicaciones, muchas de las ocasiones de otra entidad patológica, como el evento vascular tanto isquémico, hemorrágico, el síndrome de Guillain-Barré o alguna polineuropatía que nos esté focalizando lesiones musculares. Y pues bueno, creo que por mi parte sería todo. Realmente la labor tan importante que está haciendo actualmente el personal de enfermería para la atención, ya que estamos totalmente involucrados en el cuidado y en la recuperación de nuestros pacientes con las menores secuelas posibles, ya que muchas de ellas van a ser secuelas respiratorias y no hay que ahondarle más lesiones neuromusculares. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Nexi González de la Paz, por tu excelente participación con el tema manifestaciones del sistema musculoesquelético. En este momento abrimos el foro para preguntas y respuestas por parte de nuestros asistentes y por parte de nuestros ponentes. Son bienvenidas en este momento sus preguntas. Esperamos que haya quedado todo claro.
Ok. Aquí nos hacen una pregunta. Dice, me gustaría saber cuáles son las principales repercusiones neurológicas en el paciente senil con SARS-CoV-2. Bueno, en nuestro caso, los eventos cerebrovasculares, más que todo porque estos pacientes, muchos de ellos padecen arteriosclerosis o son hipertensos, diabéticos, tienen nefropatías. Entonces el evento cerebrovascular es uno de las complicaciones más comunes. Casi siempre son embólicos, es decir, isquémicos, y hay que estar muy pendientes de hacer la evaluación neurológica, como bien decía Neixi y Renan. A pesar de que los pacientes estén intubados, los pares craneales son ultra vitales y me parecía genial la gráfica que presentaba Renan. Nunca había visto una gráfica tan genial en una cara colocar los números. Me hizo recordar de cuando veíamos matemáticas, seno, coseno, tangente con tangente. Yo tenía una amiga que ideó también un esquemita que lo llamó Coca, HH, bajando y subiendo lo mismo. Y eso daba cateto opuesto sobre hipotenusa, era seno, ¿no? Una cosa así. Las reglas mnemotécnicas interesantes. Yo te lo felicito. Muy, muy buen esquema, digno de copiar e imitar para todos nuestros estudiantes. Pero bien, el accidente cerebrovascular isquémico ha sido uno de los hallazgos más detectados en pacientes después de las autopsias, cerca de un 5%. Recordemos que estos pacientes tienen el dímero D afectado, la ferritina, el fibrinógeno, es un paciente que hacen trastornos de la coagulación. La probabilidad de que hagan tromboembolismo pulmonar masivo y accidente cerebrovascular trombótico es altísima. Entonces, mucho cuidado con la valoración de esos valores de laboratorio que son tan importantes ante la menor sospecha de que el paciente haya hecho cambios neurológicos. Por ejemplo, un paciente que ya usted le cerró las infusiones de sedación, lo tiene para despertar y no termina de despertarse. Al momento de realizar el lavado de la cavidad oral y los reflejos primitivos como son el tusígeno, el nauseoso o el reflejo corneal se pierde, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que posiblemente ese paciente tenga algún daño neurológico secundario y tenga que ser evaluado por lo menos por una tomografía lo antes posible. Pero esos datos son muy importantes. Y mientras se logra la investigación, tratar de mantener una buena presión arterial media, como habremos visto en todas nuestras enseñanzas de pregrado, especialidad o posgrado, para que haya una buena irrigación cerebral mientras se detectan el daño de esos pacientes. Entonces, en un 5% esos pacientes van a tener un evento cerebrovascular y hay que estar muy pendientes. No sé qué opinen mis compañeros. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Tenemos otra pregunta. Dice que ¿cuánto tiempo? No, perdón, una previa. ¿En qué porcentaje los pacientes quedan con secuelas de movilidad física? Creo que esta sería para Nexi. Sí, así es. Gracias, Juve. Afortunadamente, como bien lo estamos asociando, se dan más en los pacientes que cursan con evento vascular cerebral y algunos de ellos llegan a quedar con el 10% de secuela. Esto va a ir disminuyendo de acuerdo a la rehabilitación oportuna que se les vaya realizando a los pacientes. Cuando el evento vascular es tan extenso, sí llegan a quedar más secuelas, pero esto va a jugar un papel muy importante el profesional de enfermería a la rehabilitación temprana, a que la persona se rehabilite de una forma externa, con apoyo de otros sistemas de rehabilitación, pues si pudiera tenerlo de alguna forma hasta privada para que esto sea más rápido, pero afortunadamente las secuelas motoras que llegan a quedar con los pacientes con COVID-19 solamente por mecanismos de sedación y relajación,
realmente son muy pocas, no tendría por qué tener ningún tipo de secuela porque se va a ir empezando a rehabilitar desde el momento que llega a terminar la sedación, la relajación, y lo vamos incorporando poco a poco a la movilidad, tanto fuera de cama, en reposer y en los pasillos. No tendría por qué haber ninguna secuela. Se instaura en los pacientes que llegan a cursar con evento vascular cerebral, pero va a depender del daño o de la lesión que haya cursado en ese evento. Ok, gracias, Nexi. Sí. Sandra Medrano nos hace una pregunta de cuánto tiempo debe estar pronado un paciente. Creo que igual es para ti, Nexi. Bueno, en nuestra experiencia tenemos un nivel máximo de 72 horas. Realmente no se llevan a pronación tanto tiempo. Hasta 72 horas en nuestra terapia intensiva es el tiempo que se les está dando, y con el uso adecuado de sedación, relajación, analgesia, más todos los mecanismos de PIP alto, todo el tratamiento farmacológico y la hemodinamia que se les va cuidando también a nivel de vasopresor, transcurriendo un mecanismo compensador de todos los mecanismos compensatorios renal, periférico, cardiológico, vamos viendo que las respuestas se llegan a tener hasta 42 horas. Entonces, la pronación en nuestra evidencia del hospital se llegan a dar hasta 72 horas y mantenemos siempre protocolo de pronación con el uso de los apósitos protectores y después de ahí todos los condicionantes que nos ayuden a mejorar la postura para evitar lesiones cutáneas. También afortunadamente las camas que se cuentan en terapia intensiva son muy buenas, ya que tenemos pues equipos de presión, colchones de presión alterna, tienen vibración, tienen percusión, tienen musicoterapia, lo que te permite tener a un paciente, a pesar de que tiene ventilación mecánica, sedación y relajación, en un estado óptimo. Muchas gracias, Nexi. Sí, y una última. Con relación al prono, nosotros empezamos a hacer un poquito de evidencia y yo tengo los enfermeros actualmente tomando nota de, sobre todo, los efectos secundarios de la pronación. Realmente nosotros en nuestra sala no estamos haciendo prono extendido, como sí lo están haciendo, veo que Nexi. Nosotros máximo hacemos 36 horas y a menos de que el paciente requiera dejarlo por más tiempo, lo dejamos más tiempo. Pero si ya se han ido alcanzando los objetivos de que la presión plató esté por debajo de 30, el driving pressure menor a 15 o cercano a 15, la PAF mayor a 150, los pacientes retornan a la posición supina y después de tenerlos cerca de 4 a 6 horas volvemos a retornar al prono, pero el prono extendido no lo hemos utilizado. Eso nos ha ayudado muchísimo. Tenemos unos colchones no tan buenos como los que tiene Nexi en su hospital. Los que nosotros tenemos son de flotación, también de presión alterna, pero hemos notado que ha disminuido mucho las úlceras por presión secundarias con los tiempos de pronación. Pero aparte de la pronación, sí, todos los cuidados de ley que debe llevar uno de estos pacientes, porque recordemos que ahora tenemos más camas de cuidado intensivo, menos enfermeras especialistas para poderlas ingresar a trabajar y han aumentado la carga laboral. Entonces, una enfermera antes nos atendía a un paciente, ahora nos atiende 2 o 3, porque esa es nuestra realidad. Entonces, el prono extendido no estamos llevando sino hasta máximo 36 horas, por lo menos en nuestro hospital. No sé cómo estén en Brasil. Graças. Acá em Brasil, nossa prática para prona é semelhante à Nexi. Nós costumamos, em casos responsivos, estender a terapia com prona para mais de 36, 48 horas. Mas com os intervalos de a cada 16, 24, desvira de paciente para avaliar responsa e, se possível, e paciente ser responsivo à prona, posição de prona, trocamos novamente para prona, estendendo por até 48 horas, não 72, mas mais do que 36, 48, geralmente é esse o tempo. Okay, muchas gracias.
Tenemos otra pregunta. Eli nos hace la pregunta de que si hay algún artículo que especifique los cambios morfológicos en el cerebro o solo se reducen a cambios de sinapsis por reinfección de COVID-2. Bueno, literal. Primero las damas, claro. Mira, yo estuve revisando muchísimos artículos en base a esto, pero nos decía que los estudios que se están haciendo son apenas los pocos que se han podido hacer en nuestro país. México, desafortunadamente, no se tiene tanta evidencia porque no hay necropsias en donde se puedan evidenciar el daño a nivel cerebral. Lo poco que se tiene es de los países, pues obviamente China, que son los que ya tienen mayor experiencia con esto, sí han estado haciendo evidencia un poco más, pero claro que sí les puedo compartir. De ahí nada más encontré yo 2 estudios que eran los que especificaban un poco más hacia la alteración de los astrocitos, la microglia, como lo mencionó Renan, y la alteración sináptica. Y esto mediado por el proceso proinflamatorio que se va teniendo por la virulencia. Pero como tal, todos los cambios que se lleguen a tener a nivel de corteza cerebral, no hay tanta evidencia. Y pues bueno, creo que también pues es obvio por la falta de tanta necropsia que se pudieran hacer o estudios evidenciados ya por patología y que actualmente no se tiene. Sí, totalmente de acuerdo. Los grandes centros que han sacado evidencia con pacientes neurológicos, aparte de los chinos, están los hospitales de Nueva York y los hospitales italianos. Entonces existe muy poca evidencia, más allá de lo que dice Nexi, de los 200 y tantos pacientes que los chinos le hicieron necropsia. Porque recordemos que el alto índice de infección de estos pacientes requiere un control de que cuando ellos fallezcan, incluso el paciente debe envolverse con todas las tubuladuras y sistemas que tenga, rociarlo con el desinfectante universal recomendado por la OMS, como es con cloro, envolverlo inicialmente en una sábana y posteriormente meterlo en una funda antifluidos y adicional, nosotros le ponemos como papel film para enrollar el paciente, entonces el riesgo de contaminación haya permitido que por control sanitario vayan a cremación directamente. Entonces, quizás haya también un basamento legal o jurídico o ético en las autopsias de estos pacientes, no hacerlas, sino si es necesariamente requerido por alguna autoridad. Muy bien, muchas gracias. Y una última pregunta. Nos comentan o nos cuestionan respecto a en pacientes gestantes con preeclampsia que convulsiona, ¿cómo diferenciarlos de los que tienen COVID-19? Mira, nosotros, bueno, yo estoy también en el área de urgencias y tenemos las urgencias ginecológicas, ginecobstétricas, y sí nos han llegado a ingresar pacientes gestantes y que han estado cursando con datos de preeclampsia. No nos han llegado que estén convulsionando, a lo mejor dentro de su experiencia de nuestra colega, a ellos sí han llegado en un estado más grave, pero afortunadamente en el hospital tenemos pruebas rápidas. Entonces, inmediatamente que se está dando sospecha, se les hace un diagnóstico también pues confirmatorio o que nos esté dando datos sospechosos de COVID, inmediatamente se les hacen pruebas rápidas, se les hace tomografía con la finalidad también, pues de alguna forma diferenciarlo, que pudiera estar causando una preeclampsia y que esa convulsión sea dado por este caso o que sea por un COVID-19. Y que además, pues que realmente ahorita todos los pacientes son COVID-19 hasta no demostrar lo contrario. Entonces, todos se están manejando como COVID. Aunque entren por urgencias ginecobstétricas, se están manejando como paciente potencialmente infectocontagioso por COVID. Entonces, nos ha tenido, en un inicio no los tomaba, pero hemos visto que también las mujeres gestantes están teniendo mayores factores de riesgo a COVID, entonces todas se están manejando de tal forma
por igual, y si están cursando con datos de preeclampsia más datos sugerentes a COVID, se les hacen pruebas rápidas, se llevan a tomografía para hacer confirmatorios y pues de ahí dar el tratamiento adecuado. Sí, nuestro hospital también se convirtió en un gran centro materno-obstétrico en la sala de terapia intensiva. Nuestra segunda causa de ingreso fue la paciente materna gestante. Teníamos por inaugurar una sala perdón, de quemados, y esta sala pues se habilitó y hicimos una UCI materna. Entonces ahí tenemos una UCI materna no COVID. Pero como dice Neisy, la prueba rápida se le hace a todo el paciente que ingrese por la sala de emergencia. Nosotros dividimos la emergencia en dos. Como había el espacio, del lado izquierdo está el triaje respiratorio y están todos los pacientes COVID que ingresan por la emergencia. Y del lado derecho están los pacientes que ingresan no COVID, pero igualito se les hace la prueba rápida y de acuerdo a los valores de IgG o IgM, posteriormente incluso se les hace el hisopado inmediatamente. Estos pacientes cuando ingresan a la sala no COVID, igual nosotros le damos una protección de un nivel digamos, un nivel 2 al personal, y esos pacientes necesariamente tengan o no tengan COVID, son pacientes que igual reciben sulfato de magnesio en infusión que va a contribuir a prevenir las convulsiones, sean por COVID o no sean por COVID. O sea que el tratamiento es muy similar. Lo importante de esto es saber la edad que tiene la madre gestante, cuántas semanas, sí, para ver si es compatible evacuar lo más pronto posible, porque sabemos que las complicaciones de la materna crítica con preeclampsia, con eclampsia o con COVID aumentan la mortalidad y disparan la tormenta de citoquinas, lo que quiere decir que siempre hay que estar pendiente en extraer el producto lo más pronto posible, pensando primero en la madre y luego en el niño para poder garantizar el futuro del bebé. Entonces el tratamiento básicamente es muy similar, pero el sulfato de magnesio sigue siendo el gold standard. Ok, muchas gracias. Pues agradezco la excelente participación de nuestros ponentes en esta sesión vía webinar. Realmente es un placer haberlos tenido el día de hoy. Muchas gracias por compartir sus conocimientos, sus experiencias con nosotros los mexicanos y con algunos otros países que se conectaron también en esta sesión. Asimismo, la Asociación Mexicana de Enfermeras Especializadas en Medicina Crítica y Terapia Intensiva, pues nuevamente otorgan un reconocimiento a ustedes por esta excelente participación y en breves pues se los enviaremos vía electrónica. Muchas gracias. Asimismo, el agradecimiento a nuestros asistentes que siempre están al pendiente de nuestras sesiones y recordarles que los seguimos invitando pues para que se conecten en las futuras sesiones que estaremos realizando invitación. Muchas gracias y que tengan todos una excelente tarde.